Diálogos abiertos de la teoría a la práctica, en pro de una transformación socioeducativa que nos permita crecer y trascender en comunidad. Entre Voces, una educación alternativa. Buenas noches, estimados amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas una vez más a este subprograma Entre Voces, una educación alternativa, esta propuesta que permite englobar a todos y cada uno de nosotros en un diálogo abierto, en esa conversación, en donde seamos tomados todos en cuenta en nuestras aptitudes, en nuestras singularidades, pero también en lo colectivo. Esta noche, como todos los martes, pues tenemos un tema de gran interés, así es que les pedimos que se unan a nuestra transmisión, que llamen a sus amigos, a sus hijos, a sus hijas, y pues que compartamos entre todos, ¿no es cierto?, una noche, sobre todo para los amantes de la ciencia. Así es que están todos ustedes cordialmente invitados. Y bueno, así es. Entonces, estimados amigos, como les decía, esta noche nosotros tenemos un tema realmente interesante. Vamos a hablar de la física entre el misterio y la curiosidad. Así es que, como les digo, únanse todos, compartan esta transmisión porque esta noche promete ser realmente enriquecedora. Y bueno, para conversar sobre este apasionante tema, contamos esta noche con la grata compañía de nuestro invitado. Él es el ingeniero Jonathan Escorza, maestrante, investigador y docente, ingeniero de la Escuela Politécnica Nacional en la carrera de Ingeniería Electrónica y Control, y maestrante investigador en nanotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Ha trabajado 2 años como investigador en la Escuela Politécnica Nacional en proyectos de desarrollo de vehículos no tripulados, 2 años como docente e investigador en el Instituto Superior Central Técnico y actual investigador y maestrante de la Escuela Politécnica del Ejército en proyectos de generación de energías límpidas con el desarrollo de nanotecnología. Así es como verán, tenemos ahora a un invitado de primer nivel. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas noches, bienvenido. Hola, estimada Mónica. Muchísimas gracias primero por la invitación al programa Entre Voces. Igual a Yolanda por toda la participación en esta radio comunitaria. Les agradezco muchísimo por la invitación y espero que puedan disfrutar la ciencia, la física, tanto como yo la suelo disfrutar. Muchísimas gracias por la invitación, Mónica. Así es, Jonathan, pues sí, créeme que a nosotros en Entre Voces, una educación alternativa, justamente nos gusta plantear aquellos temas de la educación vistos desde la perspectiva de que sí es posible romper ciertos paradigmas, ciertos mitos que nos hacen tener un poco de temor, en este caso, digamos, a la ciencia, a la física, a las matemáticas, viéndolos justo desde esa perspectiva del hacer, ¿no es cierto? Aprendiendo, vamos aprendiendo haciendo, ¿no? Y bueno, entonces en esta noche estamos sumamente contentos, como les digo, agradecemos a toda nuestra amable audiencia porque ya está conectada con nosotros, les pedimos que compartan y además que pongan mucha atención. Y entonces, ¿qué te parece, Jonathan, si empezamos viendo un video y continuamos con nuestra charla? Antes de los 22 años era un joven sin ningún interés por la vida, no tenía ninguna curiosidad en particular por nada. Y fue un día, con 22 años, que yo abrí un libro de Stephen Hawking, Historia del Tiempo. Y al leerlo, oí hablar de cosas como los agujeros negros, los agujeros de gusano, la relatividad, la cuántica, la expansión del universo, la antimateria, los quarks, cosas que no había oído yo en mi vida. Y leer esto a mí me generó mucha curiosidad. Y es que me di cuenta de que la física que yo había estudiado en el colegio era una física dedicada a resolver problemas. Pero la física de verdad es una física dedicada a resolver misterios, a aprender sobre el universo, a responder las preguntas más inquietantes sobre quiénes somos, de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos. Y se abrió para mí un mundo nuevo, el universo de entender que un físico es capaz de desentrañar, de resolver misterios sobre el cosmos. Detrás de las grandes transformaciones del ser humano, de pensamiento, siempre ha ido detrás una idea científica. La verdad es que hoy estamos sentados aquí con estas maravillosas luces, estas cámaras. Si lo están viendo en casa con este maravilloso internet, este ordenador, es porque el ser humano, desde que se peleaba en la sabana por sobrevivir,
ha usado su intelecto, estaba intentando entender su entorno, elaborar hipótesis, predecir lo que va a ocurrir, para, usando la razón, anticiparse y usarlo a su favor. Ese homínido que consiguió sobrevivir es el primer científico de la historia. Así que somos tataranietos de un científico. Y eso está aquí, en nuestras venas. Esa curiosidad que nos hace ser científicos y nos hace ser tan humanos. El ser humano es ser humano y dentro de su naturaleza está la curiosidad que despierta el querer saber. Muchas veces, cuando la gente renace en la ciencia, está recuperando ese gancho, esa curiosidad de cuando nacieron. Ese yo que no paraba de hacer preguntas y se interesaba por cómo eran las cosas. Un científico, al final, no es más que un adulto jugando a ser niño. Es precisamente esta la esencia del científico. Es la esencia del ser humano. Es hacerse preguntas y responderlas. Y en ese sentido me encanta imaginar que un científico, al fin y al cabo, además de un niño, tiene dentro de sí una naturaleza de superhéroe. Y es que con la ciencia somos capaces de ir más allá de nuestros propios sentidos. Nos adentramos dentro del mundo que no es corpóreo, que no es material. Y esto nos convierte a todos los científicos en unos niños superhéroes. Les incito a que jueguen con ese niño y saquen esa naturaleza de superhéroe que tienen dentro, porque el mundo se convierte en un lugar muchísimo más divertido cuando uno juega con él. Realmente las nuevas generaciones tienen el reto de sobrepasarnos, de conseguir algo mejor. Y realmente está al alcance de todos. Pero hay muchas personas que no van a ser el futuro Hawking, van a ser el futuro Alberto, el futuro María, el futuro Israel o Cristina. Personas que con una forma diferente de enfrentarse a la ciencia van a conseguir algo que nunca se consiguió. Entonces, por todos esos Albertos, Cristinas y Marías que están ahí escuchándonos, que se motiven porque posiblemente de alguna forma sean este nuevo Stephen Hawking, con una personalidad diferente y unas ideas diferentes. Así es, bueno, y entonces qué interesante. Cuéntanos, John, ¿cuál es tu lectura sobre lo que acabamos de ver? ¿Sabes qué? Algo que me llamó muchísimo la atención fue la primera frase cuando nos dijo que nos han enseñado a nosotros que la física significa resolver problemas, ¿no es cierto? Porque realmente en el colegio nos enseñaron eso, que el mejor físico, que para ser un científico tienes que saber resolver sin pensar los problemas, que tienes que aprenderte la ecuación de Schrödinger, saber cómo resolver absolutamente todo eso. Muchas veces ni siquiera entendemos para qué nos sirve, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros nos desanimamos. Realmente perdemos el norte del por qué estudiar, por qué en realidad aprender física. Cuando realmente la física está en absolutamente todo nuestro alrededor. Tal vez una física mucho más desarrollada, como por ejemplo puede ser los celulares, ¿no es cierto? Eso partió desde el movimiento de los electrones y ahora hemos llegado a lo que es un celular. O por ejemplo, más cerca, todos los filtros que nosotros utilizamos en las diferentes aplicaciones de nuestros celulares son simplemente modificar la luz, jugar con las diferentes cantidades de luz para vernos de diferente manera. Entonces, sí, o por ejemplo, ver cuando yo estoy atrasado por llegar a la universidad o al colegio y veo que mi bus está yendo más o menos a unos 60 kilómetros por hora, puedo calcular más o menos en qué momento podré llegar a la universidad, obviamente tomando en cuenta el tráfico y otras cosas. Pero la física está tan cerca de nosotros en cada momento que realmente no la tomamos en cuenta. Y si la vemos desde la perspectiva que nos enseñan de no, es que es para resolver energía, que es igual a mc al cuadrado, que la velocidad inicial más la velocidad final, no sé qué, todo eso que nos hacen aprendernos de memoria, realmente creo que es una forma muy, muy errónea de ver la física que nos rodea y la ciencia en general. Así es, efectivamente, Jonathan, me parece un punto de vista súper interesante, sobre todo porque si nosotros nos ponemos a ver a nuestro alrededor, pues efectivamente estamos llenos de física, ¿no? Y los movimientos, si hacemos deporte, como tú dices, si vamos en el auto, el tiempo, etcétera. Y me parece que a veces la falla también en el sistema educativo es que justamente nos enseñan solo la teoría y nos quedamos ahí en ejercicios resueltos en el papel,
pero no están hechos en la vida real y por lo tanto el aprendizaje no se hace significativo, ¿no? Y de eso justamente es lo que se trata. Bueno, y en este sentido, Jonathan, también a ti, ¿qué te parece el hecho de que, o si consideras que efectivamente la curiosidad es importante para un aprendizaje significativo? Wow, es una pregunta muy interesante y la verdad estoy muy de acuerdo. Incluso Einstein también citaba o lo decía en alguna de sus estudios que la imaginación incluso es mucho más importante que el conocimiento en sí, porque el conocimiento parte realmente de nuestra imaginación. Cuando nosotros, justamente como hablaba en el video, por ejemplo, las personas antes lo que hacían era imaginarse cómo funcionaba el mundo para explicar por qué una piedra caía, por qué la manzana cayó encima de la cabeza de Isaac Newton, por qué la luz, por qué se forma un arco iris, por qué. Entonces, cuando nosotros empezamos a preguntarnos el por qué, empezamos nosotros a tratar de responder muchas veces, 1.000.000 de veces, todas las respuestas que nosotros nos vamos a dar pueden estar mal. Pero entre todas esas respuestas mal, también habrá cientos de respuestas correctas que después se van a ir uniendo para poder formar lo que nosotros llamamos el conocimiento. Entonces, para llegar a lo que nosotros ahora queremos formalizar como conocimiento en los colegios, universidades, partió obviamente de la imaginación de otras personas en otros tiempos, pero que aún son aplicables y que ahora también, mira, ahora ya tenemos las teorías de cuerdas, otras teorías que también parten de la imaginación de nuevos científicos. Pero tampoco es como que tan lejano, tengo que estudiar física para poder imaginarme el mundo. Solamente por el simple hecho de que tú pienses que, ¿por qué cuando yo disuelvo sal en el agua, por qué pasa eso? Yo puedo ya empezar a investigar, yo puedo empezar a responder, puedo empezar a generar nuevas teorías. Entonces, parte de ahí el conocimiento. Sin la imaginación, considero que no existiría ese conocimiento formal. Así es, John, qué interesante. Te cuento que justamente yo me acordaba de un profesor en la Universidad de Filosofía, ¿no? Pero él nos comentaba cuán importante es la pregunta, ¿no? El valor de la pregunta. Y decía, sin pregunta no hay conocimiento. Y es cierto, a veces, y vuelvo al sistema educativo tradicional en el que digamos, se coarta a la persona que quiere preguntar, ¿no? Se le cataloga como inquieto, ya calladito, a ver, parece que no ha entendido. Y resulta que más bien el que está preguntando está entendiendo, está en el proceso, por eso cuestiona, por eso quiere saber más y es curioso. Entonces, justamente anclarnos, digo yo, los docentes también de esta curiosidad para hacerla efectiva, ¿no es cierto? Y poder ir construyendo, reconstruyendo el conocimiento me parece realmente importante. Déjame entonces, John, en este punto, dar las gracias a todos nuestros amigos que ya están conectados aquí, no se pierden ningún martes nuestra programación porque son también comprometidos y creen fielmente en que sí es posible un tipo de educación emancipadora. Bueno, saludamos cordialmente a Tefita Sánchez, que ya está conectada, las personas que están viendo también, el grupo editorial de Versur, muchas gracias. Carlos Herrera, que nos dice, saludos, Mónica, ¿qué nos tienes preparado para aprender hoy? Un abrazo. Bueno, te cuento, Carlos, que esta noche tenemos un tema apasionante, la física entre el misterio y la curiosidad, así es que quédense con nosotros, compartan, porque acá nuestro estimado amigo Jonathan nos va a deleitar con muchos experimentos, ¿no? Y nos vamos a inmiscuir en este maravilloso mundo también. Tefita Sánchez nos dice, buenas noches, excelente contenido, gracias por el aporte siempre, felicitaciones y sigan adelante. Muchas gracias también a ustedes, Fanny Yumi que lo está viendo, que chévere, un abrazo para ti y todas las personas que están ya conectadas, pues muchas gracias por ser parte de este lindo sueño y gran proyecto que queremos hacerlo grande, ¿no? Bueno, John, entonces cuéntanos de esta noche, tú tienes preparado pequeños experimentos, entonces cuéntanos un poquito con qué nos vas a sorprender. Bueno, primero les cuento un poquito, pues actualmente yo estoy trabajando en proyectos de nanotecnología aquí en el Ecuador. Y aunque nos parecía extraño, totalmente ajeno también esto del tema de la nanotecnología o algo que solo se ve en otros países, pues aquí también lo estamos desarrollando.
Y justamente la nanotecnología se refiere al estudio de muchas cosas en tamaño muy, muy pequeño, que por ejemplo son partículas muy pequeñitas de cualquier material. Y con eso nosotros vamos transformando y modificando el mundo. Pero otro de los ejemplos más claros de la nanotecnología, por ejemplo, es la luz también, ¿no es cierto? Porque la luz, nosotros, si bien es cierto, no es algo palpable, pero también muchos estudios nos dicen que el fotón podría tener masa y la masa podría ser un fotón. O sea, hay muchos estudios que nosotros podemos desarrollar en este contexto. Y justamente porque es un tema de mi interés y en el que me manejo muchísimo, que es esto de la luz, yo quise traerles unos 3 experimentos muy, muy sencillos. Y voy a ir, bueno, en realidad va a ser un experimento muy sencillo, otro que va a ser un poquito término medio, y el tercer experimento que, bueno, en realidad ese es un trabajo que yo estoy desarrollando en el laboratorio, pero que les voy a mostrar una partecita de lo que yo estoy desarrollando. Pero justamente este tema de la luz, que muchas veces nos parece magia, es simplemente física, pero que enamora. Eso es lo que les Así tengo es. para hoy. Qué chévere. Y ¿sabes qué? Me encanta porque justamente hablábamos, ¿no? ¿Cuál es el rol o cómo sabes distinguir a un buen docente? Y es que no necesariamente te enseña física, matemática, química, sino te enseña y te contagia la pasión con que aprende o con que hace, ¿no es cierto?, la física, la química, la matemática. Así es que ahora te vamos a ver en acción, John. Muchas gracias. Y recuerda entonces que nuestro programa está dirigido justamente para la comunidad, para padres de familia, madres, chicos, chicas, todos. Así es que vamos a ponernos todos con mucha atención y entonces estamos, ya sabes, listos para que nos demuestres qué vas a hacer como primer experimento. Bueno, les cuento un poquito. Para este experimento realmente no lo podemos hacer absolutamente todos y estoy seguro que lo hemos hecho en nuestra casa. Simplemente necesitamos una luz, que para este caso yo estoy utilizando una linterna que lo podemos tener cualquiera en nuestra casa, y un CD o un DVD, ¿sí? Pero a mi CD, lo que yo le he hecho es quitarle la parte plateada. Esto lo pueden hacer en su hogar. Pues con una cinta adhesiva pueden ir retirando. ¿Podrías, Jonathan, decirnos los materiales quizá que usaste como para que tengan un poquito, los chicos puedan ir anotando, qué sé yo, y pendientes para que puedan realizar en casa? Claro que sí. Este experimento lo van a poder hacer tranquilamente. Pues necesitamos un CD, no un DVD, por favor. Un CD, de preferencia que ya no utilices, no le quites a tu familia, por favor, no dañes CDs nuevos. Entonces, un CD que ya no lo utilicemos, cinta adhesiva, puede ser marrón, puede ser transparente, no hay ningún problema. Y pues algún soporte para que nos sea muchísimo más cómodo. O lo puedes sostener con la mano. En realidad yo lo que hice fue sujetar una tablita a mi CD. Lo pegué y puedo trabajar. Cosas que encontramos en casa, chicos, así es que pilas porque aquí está nuestro club de ciencia, así es que pilas todos porque son cosas que encontramos en nuestros hogares. Vamos a ver. Así es. Mi recomendación para preparar este experimento es que primerito le podamos raspar la parte de arriba muy suavemente, sin rayar el CD, para que podamos retirar realmente esta parte plateada. Luego, con un poco de cinta, pues, vamos retirando poco a poco esta parte superior y nos va a quedar el CD totalmente transparente, como nosotros lo vemos aquí. Pero, y por favor, no lo limpien, después no le pongan agua, no le echen alcohol, nada. Tal cual como les queda, no importa si les quedó por ahí algunas liñitas o algo así, ¿sí? Simplemente necesitamos quitar esa pegatina que suelen tener los CDs y que nos quede así transparente. Realmente los CDs tienen algo especial, una membranita especial, que lo que nos ayudará es a modificar la luz, ¿sí? Entonces, con una linternita nos vamos a ubicar en algún espacio donde nosotros podamos sujetarla tranquilamente. Yo aquí tengo preparado en mi mesita un pequeño espacio donde voy a trabajar. Y miren, está ahorita enfocándome la luz a mí, ¿sí? Y
bueno, voy a cambiar en este momento un ratito mi cámara para que ustedes puedan ver cómo se va formando algo cuando yo lo muestro en la cámara. Un segundito, solamente voy a cambiar la cámara. Claro que sí. Y ahora nosotros podemos observar nuestra luz, ¿no es cierto? Sí. Voy a apagar mis luces de acá, todas las luces que yo tengo en mi habitación para que se pueda observar de mejor manera. Sí, ahorita solamente veo un haz de luz, pero si yo juego con mi CD, puedo ir acercándole, puedo ir alejando, hasta encontrar todos los colores que nosotros observamos. ¡Wow! En el arco iris. Miren, por ahí tenemos un amarillo, un verde, verde. Todos los colores que nosotros observamos en el arco iris, ¿sí? Ahora, también podemos jugar con un láser. Yo voy a jugar con un lásercito que está dentro de mi linterna y voy a hacer el mismo experimento. Ahora estoy con el CD, ya está con el CD aquí tratando de liberarse. Pero si ustedes observan, solamente veo luz roja. Aunque me mueva por cualquier lado, solamente veo luz roja, ¿no es cierto? Ya. ¿Y eso a Muy qué bien. se debe? Aquí quiero explicarles entonces, voy a darme vuelta nuevamente a mi cámara. ¿Me pueden observar? ¿O aún no? No todavía. ¿Vemos la lamparita? Ok, ahora sí. Ahora sí, cuéntanos. No es magia, es ciencia. Cuéntanos qué pasó. Esta magia, esto que enamora realmente, a mí me encanta jugar con la luz, porque es algo tan sencillo y se ve tan colorido, para nosotros es tan lindo. Simplemente es física. Cuando nosotros vemos, cuando el sol nos alumbra o cuando tenemos un foco, todo se nos hace como una luz de color blanca, ¿no es cierto? Es como que todo lo viésemos de color blanca y pues vemos los objetos reflejados, pero nada más. Cuando nosotros esa luz la hacemos cambiar, primerito, esta luz realmente es la unión de varias luces. En realidad son varias luces las que se forman en un solo color. Y cuando nosotros lo hacemos atravesar algún medio o algo que nos permita separar estas luces, observamos lo que nosotros tenemos en el CD o en el arco iris. ¿Y cómo pasa esto? Imaginémonos que nosotros venimos viajando en un automóvil con 7 personas, ¿ya? Vamos con 7 personas viajando en el automóvil. Y de repente atravesé un peaje y en el peaje me dice, por favor, ustedes 7 juntos no pueden seguir. Usted tiene que irse por la izquierda, usted tiene que irse por la derecha, por el carril central. Son 7 caminos diferentes. Y cada camino va a tener, imaginémonos que tiene una banda sin fin por la que nosotros vamos, ni siquiera ya caminando, sino que nos va llevando a la velocidad de cada banda. Esa velocidad diferente para cada uno de los que estábamos en el automóvil hace que nosotros veamos cada uno de los colores del arco iris. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de algo que se llama, ahorita voy a ser un poquito científico, el espectro electromagnético, realmente nosotros lo que llamamos luz simplemente está en una partecita pequeñita, que son desde los 380 nanómetros hasta los 700 y más nanómetros, es decir, solo eso nosotros podemos ver. Pero dependiendo de dónde nos encontremos, por ejemplo, si nos vamos un poquito más hacia lo que se llama la región visible, o los 380 nanómetros, vemos un color azul. Y mientras más nos vamos alejando, es decir, vamos ganando velocidad, nos movemos más rápido, nosotros vamos viendo diferentes colores. Así, el rojo es el que más lejano está y que nosotros podemos ver. Esa es cómo funciona esto de la luz, mi Moni. Qué interesante, o sea que todo es culpa de la velocidad. Exactamente. Y si yo corro más rápido, me veré de otro color. De otro color, qué interesante, ¿no? Entonces, ya ven, chicos, qué chévere esta forma de aprender la física y los fenómenos que nos pasan, ¿no?
y que convivimos todos los días. Bueno, entonces no tengan miedo, nuestros queridos internautas, hagan todas las preguntas, porque hoy tenemos un científico de primer nivel, quien tiene mucha didáctica para trabajar y que sobre todo está para explicarnos y romper estos paradigmas, porque la ciencia sí puede ser divertida. Bueno, y entonces, John, déjame también saludar a las personas que nos están viendo, a Paulina Cárdenas Moya, un abrazo para ti, Sandy Sucoseñay, Pablo Caizaguano también, chévere, otro colega, Fanny Yumi, Tefita Sánchez, a todas las personas que están, Angélica Cuello, que están ya conectadas con nosotros y que sin duda están enriqueciendo en esta noche nuestra conversación. Bueno, yo, entonces, qué interesante esto también, ¿no? Ahora me gustaría también un poco que nos cuentes, de acuerdo a tu experiencia profesional, ¿qué te parece esto de que sí es posible hacer la ciencia divertida? ¿Será que sí? Bueno, ya nos estás enseñando que sí, ¿no? Pero de acuerdo a tu experiencia profesional, digamos, ¿has tenido la oportunidad de hacerlo así? Cuéntanos algo un poquito más sobre esto. Claro que sí. Bueno, el primer acercamiento que yo tuve a hacer algo de ciencia divertida justamente fue en el colegio. Lamentablemente, fueron muy pocas las partes en las que nos daban de esta manera. Me acuerdo claramente cuando estábamos hablando justamente de movimientos angulares y de la cantidad de inercia, pues nos hacía girar en una silla, y nosotros mientras girábamos podíamos abrir o cerrar los brazos. Y como al abrir o girar los brazos nosotros estamos modificando nuestro centro de masa, pues nosotros lo que hacíamos es girar más rápido o girar o más lento, perdón, modificamos lo que es la inercia, entonces podemos girar mucho más rápido o mucho más lento. Entonces fue la primera vez que yo me enamoré de algo de ciencia, o por lo menos que me hicieron divertir con algo de ciencia. Y fue justamente eso que me llamó también a ser docente. Bueno, ahora soy en realidad docente de muchas materias, pero principalmente de electrónica y física, pero justamente es eso que a mí me gusta, hacer que vean la parte práctica, la parte real de la ciencia. Por ejemplo, en electrónica, el poder jugar, el armar los circuitos electrónicos, el poder hacer secuencia de luces, te hace que te enamores de esto, ¿no es cierto? Entonces, así es como nosotros vamos generando nuestra imaginación. Y justamente, mira, ahorita cuando yo hablé de la luz, uno de los experimentos más sencillos con un CD, estoy seguro que muchas personas lo quieren hacer ya en su casa y después investigarán. ¿Por qué cuando hay agua en el aire se ve también esos colores? Entonces, estamos haciendo que las personas mismas generen su curiosidad y ellos vayan a buscar las respuestas. Y eso realmente es lo que nos ayuda al aprendizaje. Así es, Jonathan, totalmente de acuerdo contigo. Me parece sobre todo qué importante que nosotros nos apasionemos por lo que hacemos y le encontramos este sentido, porque yo también soy una de las convencidas de que solo aprendemos cuando nos emocionamos. Así es que si nosotros como profes también le echamos esa salsita, ¿no es cierto?, a nuestras cosas, pues nos irá mucho mejor. Y bueno, ya están las preguntas, no nos dejan esperar y nos dice, nos felicitan, Pamela Gibi, excelente contenido, Fanny Yumi, felicitaciones, Dios te bendiga, sigan adelante, muchas gracias. Pablo nos pregunta, saludos John, quisiera saber cuál es tu pensamiento con respecto a la nanotecnología en la calidad de vida al reemplazar órganos. De una, ¿qué te parece esa pregunta? Vamos. Wow. Bueno, interesantísima la pregunta, porque la nanotecnología precisamente nos permite desarrollar muchísimo lo que nosotros tenemos en la medicina, aunque no es el único ámbito en el que nosotros trabajamos, pero justamente es uno de los que más aplicaciones tiene. Y sí, realmente, aunque todavía no está totalmente desarrollado como para sustituir y construir órganos, que ahorita podamos sustituirlos, es un avance impresionante. Y sí, mucho del desarrollo de la ciencia, en realidad todo el desarrollo de la ciencia es para bien. Después, cómo se aplique esa ciencia,
pues puede tener su punto de debate, que tal vez era lo que me quería preguntar, pero en realidad el desarrollo de la ciencia como tal siempre va a ser para el bien de las personas, y en este caso muchísimo más para la medicina. Por ejemplo, te cuento algunos proyectos que se han trabajado aquí mismo en la universidad. Nosotros trabajamos encapsulando medicamentos en pequeñas bolitas poliméricas que son de tamaño nanométrico. O sea, nosotros no las podemos ver ni con microscopios de los que manejamos en el laboratorio, pero son súper, súper pequeñas. Y cuando y a esas bolitas las pongámosle algo así como unos identificadores que van a llegar específicamente a determinados lugares de nuestro cuerpo. Entonces, cuando estas bolitas llegan, por ejemplo, a nuestro hígado, tal vez si no eran compatibles, no se van a unir. Llega a mi pulmón, si no eran compatibles, no se van a unir. Llegó a mi páncreas, puede ser, y como eran compatibles, entonces esa bolita se rompe. ¿Qué logramos con esto? Por ejemplo, te cuento que la medicina vaya solamente focalizada al páncreas. Y, por ejemplo, esto está siendo muy investigado para combatir el cáncer. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos nuestra quimioterapia, lo que pasa es que ese medicamento se riega en todo el cuerpo. Exacto. Tenemos esos efectos secundarios de la pérdida de cabello, las náuseas y todo eso. Mientras que si en realidad mandásemos el medicamento exclusivamente al páncreas, por ejemplo, que te decía, el resto del cuerpo no se ve afectado y solamente curamos el páncreas. Entonces son esos desarrollos de la nanotecnología que nos permite ahora ayudar muchísimo en la salud. Y bueno, en otros ámbitos realmente, porque la nanotecnología nos permite deconstruir todo lo que nosotros conocemos y crear nuevos elementos, nuevos espacios y construir algo totalmente nuevo. Así es, claro, y digo qué interesante, ¿no? Como tú dices, siempre la ciencia al favor del ser humano, pero bueno, hay ciertas cosas también que por ahí se pueden pasar, pero ya referente a lo que es la ciencia pues realmente es magnífico estos avances, ¿no? Oye, y dicho sea de paso, ahora que nos encontramos en tiempos de pandemia y todo, ¿cuál es tu lectura, tu opinión sobre esta cuestión de las vacunas? ¿Qué opinas tú? Bueno, en realidad yo estoy muy al tanto de muchos proyectos de las vacunas y en realidad este desarrollo de las vacunas ha sido bastante acelerado, es cierto, pero también tuvo muchísimos recursos, por ejemplo. Si bien es cierto, hay posturas en las que las vacunas fueron muy rápidas, muchas vacunas se demoran 10, 20 años para salir al mercado, es cierto, pero porque esas vacunas no tenían una prioridad importante. Entonces esas vacunas se les iba dando presupuesto poco. Igual las personas que estaban en estos estudios preliminares eran, por ejemplo, 10, 20, 30 personas para poder ir probando poco a poco. Pero en realidad en este caso, ya que fue algo emergente, el recurso que pusieron todos los países fue sumamente grande. La cantidad de personas que trabajaron en esto también fue sumamente grande. Y las pruebas en las personas o en otros aspectos también fue muy, muy grande. Entonces, todos estos aspectos hicieron que todo ese tiempo que tal vez se hubiesen demorado sea muy, muy acelerado. Por lo cual yo confío plenamente bueno, realmente, o sea, sí pueden haber detallitos que no, porque todo es perfectible, pero yo confío en los científicos del mundo, yo confío en la ciencia y confío en que las vacunas que estamos nosotros desarrollando son las más adecuadas. Y si tienen dudas, pues en realidad lo que yo recomiendo es que no vayamos a los lugares que nos mandan en redes sociales o todo eso. Queremos investigar un poquito más, leamos papers. Los papers son lo que más información respecto a estos temas nos pueden dar. Entonces, sí, yo recomiendo muchísimo eso. Sí, así es que bueno, porque también ahora tenemos muchas noticias falsas, ¿no? Y se propagan ciertos mitos y cuestiones y la gente estamos en un miedo que nos dicen que sí vale, que no vale, que nos modifican el ARN, un montón de cosas. Entonces, bueno, resulta que también gente que no cree en las vacunas no tiene ningún asidero científico. Y bueno, aquí estamos también esta noche sobre todo para defender la ciencia y continuar en ese sentido. Entonces, ¿qué te parece, John? Creo que estamos súper ya en
en calentamiento para continuar con el segundo experimento. Déjame decir solamente que nos dicen qué interesante y a la vez divertido. Gracias por la explicación, ya lo haremos en casa, ¿viste? Pegaste, así es que vamos con el segundo experimento porque están todos muy entusiasmados. ¿Qué nos tienes, John? Perfecto. Bueno, para este segundo experimento, primero quiero partir de lo que hice antes. Cuando yo les puse la luz de la linterna, esa luz blanca, ustedes vieron que se formó el arco iris, ¿no es cierto? Porque, sí, como les decía, esa luz tiene muchas otras luces, entre ellas era la luz roja. Pero cuando yo lo alumbré con el láser, en realidad no pasaba nada, ¿no es cierto? Porque en ese momento teníamos un solo pasajero en nuestro bus. Y como hay un solo pasajero, pues sigue por el una mismo sola camino. luz. Ay, ya. Justamente, pero eso quiero utilizarlo para nuestro siguiente experimento. Entonces, yo voy a utilizar mi luz láser, mi luz lásercita, que tengo una sola, y voy a ir probando cómo voy modificando o cómo puedo ir jugando con esta luz y diferentes cosas. Por ejemplo, un tarrito cuadrado de agua, que lo pueden tener en su casa, un tarrito cuadrado, o vasitos circulares de agua, ¿no es cierto? Tenemos vasitos circulares y, por ejemplo, yo también puse en algunos de los vasitos otras cosas como sal, azúcar y también, bueno, en este caso es algo que yo lo voy a utilizar para el último experimento, pero que no lo podemos tener en nuestra casa, que es hidróxido de sodio, es una sal, nada más. Este lo voy a utilizar para el tercer experimento también, pero son diferentes cosas que yo tengo en mis vasitos, ¿sí? Lo que yo quiero que vayamos ahorita a ver es justamente estos fenómenos que a veces nos dicen la transmisión, la reflexión, la difracción, la refracción, pues son simplemente términos que nosotros le damos a cómo se mueve la luz, ¿sí? A cómo me voy moviendo, si voy cambiando de dirección a la derecha, a la izquierda, a todos estos, cómo se va moviendo mi luz. Le pusimos esos nombres de la reflexión, la transmisión, la difracción, que realmente nos dicen mucho o nada. Sí, o confundimos todo. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Otra vez voy a tomar mi celular y voy a girar mi camarita para que ustedes también puedan observar, ¿ya? Muy bien, en este caso, entonces, bueno, primerito voy a apagar mi lamparita acá. Y quiero que veamos, tengo yo simplemente una trayectoria, ¿no es cierto? De mi celular, pues, perdón, de mi láser. Mi luz está atravesando, yéndose a través de este punto y llegando a un espacio en blanco que lo tengo acá, ¿sí? Si ustedes se fijan, acabo de quitar mi cuadradito, ya no tengo nada por mi camino que me haga. Y veamos dónde está la luz, ¿sí? Cuando yo coloco mi cuadradito con agua, lo que hago es modificar el camino de mi luz, ¿sí? Si yo le voy modificando, si yo le voy moviendo, pues puedo ir moviendo mi punto hacia arriba o hacia abajo. No sé si se logra observar. Sí, se ve. La luz va subiendo, ¿no es cierto? Va subiendo, ajá. ¿Sí? Wow, Miren, se hace roja, sí, se acerca. aunque si yo le muevo para la izquierda o para la derecha, realmente no pasa nada. Pero si yo le voy acercando, pues mi rayito va subiendo. Sí. Y si yo voy alejándole, la lucecita va bajando poco a poco. Miren, entonces simplemente con poner agua en este medio, yo voy cambiando la dirección. Pero mi luz sigue yéndose, ¿no es cierto? Sigue atravesando el medio. Ese movimiento que a pesar de todo sigue hasta allá se llama transmisión, porque la luz se sigue transmitiendo. Ahora yo tengo un vasito, voy a tomar un vasito vacío, pero en este caso es circular, ¿sí? No sé si lo pueden observar, es un vasito circular. Sí, lo voy a colocar nuevamente aquí en el láser. Realmente lo muevo, no tengo ninguna modificación. ¿Sí? No tengo absolutamente nada a pesar de que yo lo estoy moviendo. Por la forma.
¿Es por la forma del vaso? Una pregunta. En realidad no es la forma, sino el agua. Ah, Justamente ya. ahora yo voy a tomar el mismo vasito, pero con agua. Ya, vamos a ver. Primerito, no sé si observan, realmente qué pena que no se pueda observar muy bien. Espero que esto lo Sí. puedan hacer en su casa. Sí, sí, En vemos. realidad ahora ya se formó una línea, ¿no es cierto? Miren, yo tengo un punto y cuando yo coloco mi filtro, se forma como una línea recta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el agua ya me está modificando esa velocidad de la que hablábamos antes. Tal vez no la velocidad, pero Ah, de movimiento. yo veo un platillo volador. Ah, Lo mismo, justamente tiene la forma de un platillo volador. chévere. Mira, yo lo muevo hacia adelante y hacia atrás. Lo Ya. estoy moviendo hacia adelante y hacia atrás. Y ahora lo que está cambiando ya no es hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? Estoy moviéndome hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Yo muevo mi Así es. vasito hacia adelante o Ya. hacia atrás y esto se va cambiando en dirección izquierda o derecha. Entonces, ahora sí, como es algo redondo, entonces esa redondez de mi vasito es lo que me va dando diferentes movimientos de la luz. Y cuando yo Ya. cambio la dirección de la luz, a eso nosotros le vamos a llamar reflexión, porque ya no se está transmitiendo en línea recta, sino, perdón, sí se llama refracción, porque le estoy modificando el ángulo de mi luz, ¿no es cierto? Y ahora vamos a seguir jugando. Ahora yo quiero que lo veamos, pero desde arriba. ¿Sí? Vamos a ir viendo. No sé si observamos ahí el láser y estamos Sí. tratando de observar en el agua cómo se transmite la luz, ¿no es cierto? Pero realmente en el agua no puedo observar muchas, muy claro. Vamos a ver, vamos a cambiarle hacia otro medio. ¿Sí? Aquí yo tengo una solución con algunas sales y la voy a remover. Voy a remover estas sales para ver si podemos observar de mejor manera la luz. Miren, si ustedes observan, si se ve claro, por ahí hay como unas bolitas moviéndose, algunas Sí, sí, brillosas, sí, otras sí. más Ajá. opacas. Es Sí, porque ¿qué es? cuando existe la sal o el azúcar u otras cosas, Ah, ya. estos cristales lo que hace es modificarnos el camino de la luz. Es como un espejito. Imagínense que tenemos un montón de espejitos aquí adentro. Entonces, esos espejitos que son nuestros granitos de sal o de azúcar, pues nos van moviendo la luz hacia otros sentidos. Y justo esos puntitos más brillantes, significa que el láser ya no se fue hacia adelante, sino que eso se vino hacia nuestra cámara o hacia nuestros ojos en este caso, y por eso se ve más intenso. Mira, a diferencia de cómo se ve en el agua, ahorita estoy poniendo algo que es agua nada más y algo que tiene sal o azúcar en nuestro vasito. Mira, el agua no se Ya. observa casi nada, pero en este otro vasito sí lo podemos ver, ¿no es cierto? Incluso si tú te fijas, hay dos rayos, ¿no es cierto? Hay uno Sí. que está yendo en una dirección hacia acá y la otra empieza a curvar. Y mira, me está Ya. reflejando algo acá y me está transmitiendo algo acá. Y eso es porque los cristales también se mueven, ¿verdad? Sí, exactamente. Y ahí por Entonces, eso hay luz. bueno, ahora voy a regresar a... Justamente esto es lo que a nosotros nos enseñan como refracción, difracción y todo lo que nosotros conocemos. O también a veces en óptica nos enseñan como lentes cóncavos, lentes convexos y muchas otras cosas. Que Ah, ya. teóricamente puede ser un poquito difícil, ¿no es cierto?, de entenderlo, desarrollar la matemática es muy compleja. Pero si nosotros la entendemos, mira, realmente lo que nosotros hacemos es tener una luz y dependiendo de qué haya entre la luz y donde yo estoy observando, pues mi luz va a jugar. Me puedo mover hacia arriba o hacia abajo, que son lentes rectos. Me puedo mover hacia la izquierda o hacia la derecha, pues son lentes
redondos, cóncavos o convexos pueden ser, o puedes simplemente poner algo más y mira esos cristalitos que bien lo dijiste que se están moviendo, en el agua. Son como espejitos, me llega la luz, se va para acá, se va para acá, se va para acá, se va para acá. Algunos llegan a nuestros ojos y es lo que nosotros vemos con mayor intensidad. Entonces es como nosotros entendemos cómo se está moviendo la luz y esos términos que nos han enseñado siempre. Refracción, reflexión. Qué interesante, Jonathan, muchas gracias. Te cuento que nuestra audiencia está súper entusiasmada, nos dice que están pero así a la espera del siguiente experimento, están enganchadísimos porque efectivamente, ¿no? Aprendemos haciendo y bueno, pues de esta manera divertida podemos entender ciertos conceptos que nos suenan como que difíciles, muy extraños y a veces como que nos da miedo, pero ya cuando lo ponemos en la práctica, pues vemos que tampoco, como decimos, es nada del otro mundo. Entonces, no es magia, es ciencia. Qué chévere, ¿no? Qué chévere. Bueno, pues y entonces, John, estamos súper contentos, ya se nos pasa el tiempo volando. Déjame saludar también a nuestras amable audiencia. No olviden de seguir compartiendo porque todavía nos queda un experimento más. Dice, excelente experimento, gracias por compartir con todos. Qué chévere, gracias a todos ustedes. Estamos a la espera, Angélica María dice, del siguiente experimento. Y bueno, yo te quiero comprometer, John, antes nada, para que podamos hacer próximamente otro programa, ¿no? En el que podamos hablar de otras cosas, de otros fenómenos y que efectivamente tengamos siempre presente que la ciencia sí puede ser divertida y sobre todo útil. Bueno, y en este sentido, John, cuéntanos ahora sí como para cerrar con broche de oro, antes de irnos con la presentación de nuestra programación también, ¿cuál es el siguiente experimento que nos has preparado en esta noche? Muy bien, muy bien. Primero, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y con gusto, cuando ustedes me puedan invitar nuevamente, siempre estaré presto para conversar un poquito de ciencia y divertirnos con ello. Y pues bueno, ahorita les voy a contar el tercer experimento. Este realmente no lo van a poder hacer en su casa y realmente recomiendo que las personas que lo hagan también pues tengan su debido cuidado. Les cuento en realidad un poquito en lo que yo estoy trabajando actualmente. Estoy desarrollando sistemas de generación eléctrica utilizando nanopartículas de plata y cianobacterias, que son organismos unicelulares de tipo alga. Entonces, al unirlas de una manera que la trabajo en el laboratorio, genero un material híbrido, el cual lo utilizo para generar energía eléctrica. Imaginémonos como una pequeña batería, entonces tengo una cámara como el positivo, otra como el negativo, coloco mis algas y hago que exista movimiento de electrones entre mis organismos híbridos. Y para sintetizar justamente esas nanopartículas de las que les estoy hablando, yo trabajo con extractos naturales. Si bien es cierto, se puede hacer con elementos químicos, pero muchos pueden ser contaminantes y nosotros nos encontramos en estos mismos elementos o lo podemos utilizar en la naturaleza. Y justamente son, por ejemplo, las flores. Yo en este experimento utilicé extracto de la flor de geranio, ¿sí? La flor de geranio, pues, simplemente extraje su color en estos tubitos que yo los tengo aquí. ¿Ya? Y justamente lo que pasa y lo que voy a hacer ahorita es comprobar nuevamente cómo esa luz ahora funciona en la naturaleza y en las flores. Vamos. Recuerden que nosotros modificábamos la luz o modificábamos la velocidad de los trayectos, los diferentes, nosotros veíamos diferentes cosas, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos los colores rojo, rosado, violeta, naranja, lo que nos imaginemos de las flores, pues lo que nosotros estamos viendo es ese reflejo de la luz que pasó por la flor, por el pétalo, se modificó y nos llegó a nuestros ojos en esa velocidad que nos da ese color específico, ¿sí? Entonces, imaginémonos, recuerden como unos millones de panales, que son las moléculas que nos han enseñado en química, unos panales que forman toda nuestra plantita, ¿no es cierto?
Ujú. Esas moléculas o esos panales son cristales que también reflejan, o bueno, son diferentes elementos que pueden estar reflejando la luz en diferente color. Y lo que hace la naturaleza, y muchas veces también lo hacen para crear nuevos colores, pues modifican el pH de la planta, el pH de la planta, o modifican la alcalinidad o la acidez de nuestra plantita. Y al modificar eso, lo que nosotros hacemos es ganar nuevos colores. Y justamente es lo que yo quiero hacer ahora. Sí, Vamos entonces a ver. voy a tener aquí Tan, tararán. mis extractos. Entonces, como les menciono, estos son extractos de plantas, son súper naturales, no tenemos ningún. Pero también vamos a trabajar con el NaOH o el hidróxido de sodio, que sí les pido que tengamos un poquito de cuidado. En este caso yo ya lo tengo preparado, es una solución transparente, pero yo ya lo tengo preparado y vamos a tratar de observar cómo este color de nuestra plantita se va a modificar. ¿Sí? Veamos, aquí lo tengo. He puesto el mismo en dos vasitos diferentes, ¿ya? Y con una pipeta, que la podemos encontrar en los laboratorios, o con un gotero, pues voy a ir agregando poco a poco la solución de hidróxido de sodio que yo les acabo de mencionar, solamente en uno de ellos. No sé si pueden observar. Sí, sí vemos, John, sí, sí, eso. Empieza ya Un poquito a la tener izquierda, ahí, perfecto, ahí está bien. empieza a tener como una turbidez, ¿no es cierto? Sí, como que se hace ¿Ustedes van oscuro. observando? Se ve como Ajá. una turbidez completa. Y miren, se va opacando, se va opacando, se va opacando, se va opacando. Este experimento lo podemos hacer en laboratorio controlando exactamente la cantidad que yo voy manejando aquí y se van a ir viendo diferentes colores. En este caso, como no tengo una pipeta en la que yo pueda controlar la cantidad de líquido que estoy colocando, pues lo coloqué al azar. Pero observemos, ¿Ya? se observa claramente que hay un Sí. cambio completo, ¿no es cierto? Ujú. Le voy a ¿Qué hacer es lo que mismo pasó, con John? ¿Nos puedes este decir qué extracto. pasó? Claro que sí, solamente déjame Claro. hacerlo con este extracto Dale. que está un poquito más concentrado. Ah, ya, Y listo. después voy a poner estas imágenes en un cuaderno, ahí lo vamos a poder observar mucho mejor los colores. Yo creo que en ese punto blanco lo vamos a poder observar mucho mejor. Esta vez vamos a echarle igual y vamos a tratar de modificar a otro color mucho más intenso. ¿Está bien? Sí. Muy bien, si ustedes observan ya en la piseta, yo tengo ya un azul oscuro nada más, de lo Sí, que sí. antes era rojo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en este cuadernito voy a ir tratando de colocar estos colores, ¿ya? Voy a lavar mi piseta nada más. Y, por ejemplo, este primer color, vamos a ver, ojalá se observe muy bien. El primero, que era el extracto original, pues vamos a tratar de hacer una liñita. Y veamos cómo se observa. ¿Sí? Si ustedes observan, es un color Ya. rojo, ¿no? Sí. Sí. Es un color rojo. Voy a tomar el segundo que hice y vamos a ver cómo se observa. Sigue siendo un color rojo, pero un rojo mucho más intenso, ¿no es cierto? Más intenso, sí. Como Y vino, vamos a ver rojo el vino. último que hice. Cuando ya nosotros modificamos a pHs muy elevados, en general se vuelve muy oscuro, tendiendo a un verde oscuro o azulado. O azulado, sí. Sí. ¿Sí? Y es Sí, el sí, mismo, sí. el mismo extracto que nosotros hemos trabajado. ¿Sí? Solamente Ya. con colocar algo diferente, lo que yo estoy haciendo es, justamente, y ahorita te explico lo que pasa. Cuando nosotros, como te contaba, estos panalcitos que nosotros tenemos en nuestras moléculas, que siempre nos han enseñado que en química, ¿no es cierto? Que es como un panal, tengo una cosa así, y nos dicen, esta es la molécula tanto, esta es molécula funcional de flamínidos, aminas, flavonoides, lo que sea. Siempre nos han dicho eso. Pero como les decía, son simplemente materiales que tienen su forma
y que nos modifican la luz. Lo que yo hago es, al modificar el pH, estoy agregando otros compuestos como el hidrógeno, el oxígeno a esos panales, lo cual hace que el cristal se modifique y me cambie la dirección de la luz. Y como cambió la dirección de la luz hacia nuestros ojos, Cambia el color. Cambió esa velocidad, cambió todo eso de lo que estuvimos hablando y se cambian ahora los colores que ustedes pudieron observar en el experimento. Qué chévere. Sí, qué interesante, John. Muchas gracias. Mira, con algo tan sencillo, cómo podemos entender procesos mucho más complejos, ¿no? Qué necesario. Bueno, ahora hemos aprendido que la luz depende también de la velocidad, ¿no? Y cómo entran también todas estas magnitudes, estas cosas de física, pues qué interesante. Te cuento que nuestra audiencia está, pero me parece boquiabierta, está contentísima con todo lo que podemos hacer, porque efectivamente la ciencia está a nuestro alcance también, ¿no? Y lo tenemos también a nuestro alrededor. Qué chévere, John, estamos realmente muy contentos. Y mira, como estamos tan atentos, se nos está pasando también el tiempo, como todo lo bueno se termina. Entonces, muy contentos, ¿no es cierto? John, por favor, si nos das como tu mensaje final sobre esta rica conversación que hemos tenido hoy sobre la ciencia. Bueno, primero permíteme felicitarte, Moni, por el programa Entre Voces, que justamente quieres cambiar esta forma de ver la educación para no hacer algo que sea repetitivo nada más, sino algo que nos llame la atención, que amemos, que nos llame la atención para poder aprender. Igual a Yoli y a la radio comunitaria, por abrir todos estos espacios para que podamos hablar de esto que es ciencia también y que está al alcance de todos nosotros. Y pues para mí, primero un saludo a todos mis estudiantes, a todos quienes me están viendo, un saludo. Y pues realmente yo creo que el ser científico no es algo inalcanzable. Realmente creemos que el científico es solamente el señor de bata que está metido en el laboratorio de día y noche. Pero no, realmente la ciencia está tan a nuestro alcance que solamente hace falta la curiosidad para nosotros empezar a ser científicos. Realmente les llamo a que sean curiosos, a que pregunten, a que investiguen, a que si algo no saben, no nos quedemos con la duda, busquemos siempre el porqué. Esa es mi invitación, mi mamá. Qué chévere, John, muchas gracias. Y bueno, como la sabiduría popular dice, de científicos, poetas y locos, todos tenemos un poco, así es que invitarles pues a que saquemos de ese niño, ese curioso, ese científico y que lo apliquemos siempre en pro del bienestar común. Muchas gracias, estimados amigos, a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana en Entre Voces, una educación alternativa. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.